Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles en este su programa Descubriéndonos. Hola Mau, ¿cómo estás? Buena tarde, Muy bien, Luz, saludos a todos. ¿cómo estás? Muy Oye, bien, pues muy acá, bien. acá, después de haber hablado de narcisismos, que fue un tema que llamó profundamente la atención, ¿quién sabe por qué será? Entonces, pues hoy, pues te quiero proponer que hablemos respecto del control. Tengo un reclamo que hacerte. ¿Por qué todo el tiempo quieres estar controlando todo? O sea, ¿por qué no descansas en eso, Mau? ¿Qué opinas de eso? Por ahí has oído hablar sobre el obsesivo, No, no sé de qué se ¿no? trate. ¿Quién No, sabe? qué bueno. Este, Pero después de haber hablado de narcisistas y de cosas así, creo que este tema del obsesivo también vendrá. Pero sobre todo este síntoma, ¿no? De tener que estar todo el tiempo ahí controlando las cosas, que no se te vaya nada, que no quieres que te dejen de decir, estar pendiente de las cosas. Fuerte, ¿no? Freud tiene un artículo sobre el carácter anal y que justamente hace como referencia en torno a esto, ¿no? A este elemento que implica esta necesidad de control. Y bueno, Freud justamente lo refiere a este tipo de personalidad obsesiva, ¿no? Y donde, bueno, prácticamente parte de lo que desarrolla en el artículo es que prácticamente lo único que se consigue es una enorme e infinita frustración, porque no importa cuánto teóricamente tengas control, siempre habrá algo que desate exactamente lo opuesto, el darme cuenta que ese control es más supuesto que real. Siempre, Sí. siempre habrá algo que me haga sentir, experimentar y mostrar que ese supuesto control solo es eso, supuesto. Sí, aunque todo el mundo se engaña con ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cuántas personas no llegan justo con esta sensación de la que estás hablando, de frustración? Porque siempre se han imaginado, es que eso es lo interesante, ¿no? Que siempre se han imaginado que tienen todo bajo control, que tienen cada uno de los hilos de todo lo que está recorriendo, así bajo su mira y todo lo que está pasando es exactamente lo que ellos están decidiendo que pase hasta que se rompe eso y entonces digamos que se cae el velo, ¿no? Y entonces se percatan de que todo aquello que siempre pensaron que había estado controlando no era eso, o sea que han sido puras, pues es pura imaginación y entonces empieza esto que tú estabas diciendo ahorita de la frustración y se empiezan además a tropezar porque se dan cuenta que todo su entorno está en lo mismo, ¿no? Que todo ha sido un engaño, un autoengaño, en el que creen que pueden abrazarlo todo, que van a controlar todo lo que viene, pero en realidad eso no ocurre. Em, si hablamos de defensa, te podrás dar cuenta que este teórico control lo que busca es buscar un cierto nivel de aseguramiento, ujú, de hacerte sentir un tanto seguro. ¿Dónde está el problema? Y yo me remito nuevamente a esto que Freud trabajaba en torno a esta cuestión de este carácter anal. Bueno, no hay en realidad más que un intento de controlar lo que pasa afuera, ¿no? A las personas, a las circunstancias, cuando evidentemente, Luz, ni siquiera tenemos un control sobre lo que nos pasa a nosotros, sobre lo que nosotros mismos experimentamos. Es decir, si ni siquiera podemos nosotros mismos medir a veces nuestras propias reacciones, imagínate cuando te abocas o haces de tu vida un intento de controlar lo que pasa afuera. Es absolutamente cómico, ¿no? Créeme que muchos cómicos explotan esta parte porque no hay nada más cómico, a veces yo diría, llegando casi al ridículo, que ver a una persona que intenta controlar. Ujú. Créeme que muchos comediantes han tomado esto justo para retratar lo absolutamente cómico y ridículo que acaba siendo esto. ¿Mm? Pero bueno, evidentemente para la persona que lo está intentando no tiene nada de ridículo ni nada de cómico, es algo muy serio y muy complicado. Pero si te das cuenta, está condenado al fracaso. ¿Mm?
Sí, claro. Y además, usualmente, creo que lo que les afecta, digamos, de alguna manera para llegar y decir tengo un problema, porque claramente pues no se dan cuenta de ello hasta que empiezan a venir los problemas, hasta que se empiezan a sentir que algo no está marchando adecuadamente. Em, pero esto que acabas de decir, bueno, primero es porque hay muchos problemas con el vínculo con los otros, ¿no? O sea, todo tu entorno al que estás pseudo pretendiendo controlar, pues evidentemente comienzan a tener algún tipo de reacciones respecto de eso. Pero la segunda que también, y creo que tiene que ver con esto que acabas de decir, usualmente ese tema del control se pretende hacer por afuera. Es algo en lo que siempre están tratando de ver qué es lo que están haciendo los otros. Pero ¿qué pasa con ellos? ¿Con quién ellos, Luz? Con los que están controlando, con los obsesivos. Bueno, sí, es muy difícil de decir, responder a eso, pero vamos, dime cuántos no teóricamente se dejan controlar y en realidad están haciendo otra cosa, ¿no? Esto pasa mucho con los hijos, en donde teóricamente, para decirlo muy a la mexicana, nos dan el avión y teóricamente suponemos que tenemos ese control, porque además es muy fácil caer en eso, en engañarnos, en suponer que en realidad estamos teniendo un control. Ujú. Pero bueno, evidentemente que no es nada agradable cuando tú intentas eso, piénsalo en cualquier territorio, hijos, pareja, trabajo. No hay nada más complicado que un jefe controlador, ¿no? ¿Mm? Y si te ganas muchas animadversiones, no es muy agradable. Y es por eso que te insisto en cómo es que este es uno de los motivos más fáciles de ver y de poder ridiculizar en la personalidad de alguien cuando intenta controlar. Ujú. Ahora me viene a la cabeza este personaje de Alejandro Suárez, de esta mujer que caía en dramas terribles cuando algo no salía y hacía le daba el tramapat, si no me recuerdo que decía esto. Bueno, si te das cuenta, esa es una forma de ridiculizar a alguien que a través de estas manipulaciones intentaba controlar. Y que si algo no salía bien, bueno, entraba en una crisis bastante singular. Bueno, si te das cuenta, es un personaje muy interesante porque permite esta ridiculización, pero también por el otro lado, justamente volvemos a lo mismo. No hay nada más absurdo que cuando alguien intenta ese tipo de control. Entonces, ¿qué pasa con la reacción de los otros? Bueno, si tienes suerte, pues te darán el avión, porque cuando no, te vas a ganar muchas animadversiones, ¿no? Para empezar, es esto que tú decías, que finalmente es una farsa, no es algo que esté ocurriendo. No, definitivamente no hay algo que en verdad estés controlando. No, no tiene que ver con acuerdos, tiene que ver con temas en los que hay imposiciones y en las que estás queriendo tener eh, el control absoluto de cada cosa que sucede en cada minuto, ¿no? Entonces, la primera es que eso no existe, es una farsa. Y efectivamente, pues puede pasar que o te estén dando el avión, pero eventualmente esto va a tener que tener una caída, porque lo que están creyendo que están controlando, que no se está controlando realmente, eventualmente tendrá que mostrarse, tendrá que salir, digamos, que a flote, ¿no? Y por el otro lado, pues, y bueno, trayendo esto, la frustración enorme que eso causa, ¿no? Eh, pues bueno, o sea, el pensar en eso, en el que es, esta forma de tener que estar caminando, pensando que tienen que tener cada circunstancia contenida, atrapada, dirigida, eh, pretendiendo hacer que algo cumpla un objeto, que algo tenga un fin, y que es un fin que solamente tiene la mirada de la persona que lo está viendo. Y entonces pierde la posibilidad de los fines de los otros, es decir, cae encima de ellos y evidentemente pues eso no puede tener nunca un buen fin desde el punto de vista de estarse vinculando con otros, pero tampoco con ellos mismos, ¿no, Mau? Porque están pensando en estar arreglándole la vida a todos los demás, yendo exactamente a tratar de estar conteniendo lo que ocurre alrededor, pero no se ocupan tampoco de lo que está pasando con ellos. Claro, esto de arreglar la vida de los demás lo tendrías que poner muy entrecomillado, ¿no? A ver, esto parecería que implicaría una especie de ausencia de reglas o de acuerdos. No,
todo proceso social implica tener acuerdos y reglas, eso está perfecto, pero si uno quiere llevar esos acuerdos y reglas justamente a que abarquen todo, es ahí donde entra el problema y entra esta cuestión del control. No se trata de que no haya acuerdos, digo, la vida social implica eso, acuerdos y reglas, pero una cosa es que todo lo quieras arreglar y todo quieras que esté bajo ciertos parámetros. Por eso te planteaba, Luz, ni siquiera nosotros mismos, con nosotros mismos, a veces podemos tener el control. Puede aparecer una eventualidad o un hecho del cual no teníamos una conciencia muy clara, y si aparece podemos nosotros mismos descubrir aspectos o situaciones de las cuales no esperábamos. Bueno, ese es el asunto. Entonces, una cosa es que haya reglas y acuerdos, está perfecto, y otra muy distinta es que quiera arreglar todo, ajá, poner todo así con un control perfecto, porque eso no lo tolera absolutamente nadie, ni el que está tan dispuesto a seguir eso. Bueno, creo que acabas de poner una palabra mágica en el camino y es el todo. Ese siempre estar pretendiendo que todo se pueda atrapar, controlar, tomar, ¿no? Que no haya ningún tipo de falla, que todo se tenga que programar, que todo se tenga que cumplir. Ese todo me parece que es como ese engrane mágico sobre el que justamente esta parte de los obsesivos es a donde va, ¿no? Este asunto del control absoluto, que pretender tener la idea de que haya algo que sea posible de alcanzar en esa condición de todo, ¿no? Por supuesto, porque esta cuestión del control la podemos fácilmente nuevamente ubicar como esto que hemos hablado en otras ocasiones como el ideal. No es más que un ideal. ¿Y Así dónde es. está lo más grave de todo este asunto, Luz? Y creo que de alguna forma lo dejas entrever. Bueno, lo trágico de esto es que muchas veces ni siquiera se ha perdido el control, sino la sola sospecha de que se puede perder el control ya desencadena una serie de actitudes muy complejas, ¿no? Y que hacen de este trato con el que busca controlar algo muy difícil de poder ser vivido, ¿no crees? Piénsalo como papá, como jefe, como pareja, como, bueno, es garantía de que eso va a llevar a una situación bastante complicada, por decirlo menos, ¿no crees? ¿Mm? Y si alguien lo ve de fuera, como algo muy cómico. Sí, sin De duda. por- Pues, pues creo que hemos dicho mucho relativo a este tema del control, es un problema importante y bueno, pues no me dejes seguir controlando el tema del asunto del tiempo. Te propongo que que el próximo programa veamos algunos de estos síntomas adicionales que puedan estar vinculados con estos obsesivos, que creo que es importante voltear a ver. ¿Te parece bien, no? Ok. No atentes contra mi propia obsesividad. O contra la mía. No, ¿cómo crees? No, Luis, Pues no. bueno, pues entonces estaremos por acá encontrándonos pronto. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la que sigue. Gracias Saludos. a todos. Saludos.